Hola, mi nombre es Pablo Ortega. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por... A continuación hablaremos un poco de lo que es la adrenalina, la serotonina y la dopamina como neurotransmisores. ¿Por qué recalco como neurotransmisores? Porque la adrenalina, la dopamina y la serotonina también son hormonas. Pero hablaremos de ellas como neurotransmisores. A continuación daré una breve explicación de lo que es una hormona y de lo que es un neurotransmisor. Una hormona es una sustancia química que es segregada por una glándula para que viaje en el torrente sanguíneo y llegue a tejidos y órganos para que tengan un buen funcionamiento. Y los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de enviar señales. Esa es la diferencia entre una hormona y un neurotransmisor, que la hormona es una sustancia química que es segregada por una glándula para que llegue a tejidos y órganos y tengan un buen funcionamiento. En cambio, los neurotransmisores son sustancias que se encargan de enviar señales a través de la sinapsis. Y esa señal la envían de neurona en neurona, porque los neurotransmisores son neuronas. Y estas se encargan de enviar señales a través de la sinapsis. Una neurona le pasa la señal o le pasa la información a otras dos neuronas, y esas otras dos neuronas se la transmiten a otras 4 neuronas, y así sucesivamente se va en cadena hasta que la señal llega al punto referido. Yo les voy a hablar acerca de la adrenalina, que también es conocida como epinefrina, y es una molécula que se sintetiza en las glándulas suprarrenales, unas estructuras localizadas encima de los riñones y que están especializadas en producir distintas hormonas. Ahora bien, la adrenalina como neurotransmisor es la encargada de actuar como mensajero químico y enviar las señales al sistema nervioso. Esta sustancia es la responsable de transmitir la información de una neurona a la siguiente. Nuestro cerebro interpreta que estamos ante un peligro o una situación de estrés, envía a la glándula suprarrenal la orden de que empiecen a sintetizar adrenalina. Una vez que ha sido sintetizada y liberada, la adrenalina fluye por el sistema circulatorio, es decir, por la sangre, y mientras lo hace, modula las filosofías de distintos órganos y tejidos para asegurar que estamos listos tanto físicamente como psicológicamente. Las funciones que desempeña la adrenalina en nuestro organismo son las siguientes. Número 1, la dilatación de pupilas. Cuando nosotros enfrentamos una situación de peligro, la adrenalina provoca una dilatación en nuestras pupilas que agudiza nuestro sentido en la vista. Número 2, incrementa el ritmo cardíaco. La adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca, ya que en una situación de estrés es importante que garanticemos que todos los órganos y tejidos del cuerpo reciben suficiente sangre, en especial los músculos. Cuando estamos bajo sus efectos, este aumento del ritmo cardíaco es perfectamente reconocible porque el corazón se nos comienza como a acelerar. Número 3, la dilatación de vasos sanguíneos. En conexión con el incremento de la frecuencia cardíaca, la adrenalina provoca una dilatación en los vasos sanguíneos, es decir, un aumento del tamaño de arterias y venas. Y hace esto porque, en primer lugar, permite un incremento de la oxigenación y llegada de nutrientes a los distintos órganos y tejidos. Y número 2, porque reduce el tamaño que el aumento de la frecuencia cardíaca puede tener en el organismo. Y número 4, incrementa la frecuencia respiratoria. Al momento que estamos ante una situación de estrés, la respiración se nos vuelve como descontrolada. Inhalamos y exhalamos a un ritmo mucho más alto de lo normal. Eso también es cosa de la adrenalina, que provoca que los pulmones trabajen mucho más rápido para oxigenar al máximo al organismo. Otra de las funciones que desempeña la adrenalina es inhibir las funciones no esenciales.
Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, estamos en una situación de estrés, el cuerpo tiene que olvidar aquellas funciones corporales que no contribuyan a nuestra supervivencia o que hagan estorbo, ya que implica destinar energía a algo que no es esencial. También incrementa la energía. La adrenalina estimula la movilización del glucógeno, lo que quiere decir que ocupa las de energía que hay en músculos y otros órganos del cuerpo. Otra de las funciones es que agudiza los sentidos. La adrenalina influye directamente sobre el funcionamiento del sistema nervioso, para que los mensajes procedentes de los órganos sensoriales lleguen al cerebro de una forma más efectiva. La adrenalina también aumenta la producción de sudor, con el objetivo de regular la temperatura corporal y que podamos responder de forma eficiente al peligro. Unas de las pruebas del laboratorio para medir los niveles de adrenalina son examen de catecolaminas en orina. Las catecolaminas son químicos que se producen por el tejido nervioso y glándula suprarrenal. Y la adrenalina es uno de los tipos de catecolaminas. Este examen se realiza para medir el nivel de catecolaminas en el cuerpo. Los valores normales de la adrenalina en esta prueba son de 0.5 a 20 microgramas por 24 horas. Otra de las pruebas es el examen de catecolaminas en sangre. Este examen mide los niveles de catecolamina en la sangre y los valores normales de la adrenalina en esta prueba son de 0 a 14 picogramos. La serotonina, o también conocida como 5-hidroxitriptamina, abreviadamente podría ser 5-HT, es un neurotransmisor que se sintetiza en lo que son las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central. Sin embargo, también pueden ser sintetizadas en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal. Pero bien, la serotonina, como ya lo mencionaba, es un neurotransmisor que está muy relacionado con lo que es el control de nuestros estados de ánimo y nuestras emociones. Entonces, es una función que prácticamente caracteriza a la hormona. Es demasiado importante, pero no quiere decir de que las demás funciones no sean menos importantes, ¿verdad? Todas sus funciones son muy importantes, sin embargo hay unas un poco más relevantes que las otras. Entonces, la función primera, podríamos decir, demasiado principal, que caracteriza, como ya lo decía, a la hormona, es eso, que regula y controla, está encargada de todos nuestros estados de ánimo, ya sea triste, enojado, feliz, normal, y nuestras emociones, ¿verdad? Tiene fuertemente relación con respecto a eso. También otra de sus funciones es que regula el apetito y la sensación de saciedad, es decir, cuando tenemos hambre, la hormona está actuando y ya comemos, ingerimos los alimentos y ya cuando estamos llenos, decimos nosotros, entonces es hasta ahí, ¿verdad? Ya estamos normal, ya la hormona ya controló eso, ¿verdad? Que ya ingerimos el alimento y entonces hasta ahí, ¿verdad? Entonces también controla la temperatura corporal, tomando en cuenta de que nuestra temperatura corporal normalmente ronda entre los 36 y 37 grados Celsius. Entonces la hormona lo que hace es dar su mayor esfuerzo para que nuestro cuerpo se mantenga a esa temperatura, ¿verdad? Es decir, si nos exponemos a una temperatura alta o una temperatura baja, por ejemplo, si está haciendo frío, la hormona se va a encargar de mantener nuestra temperatura, que nosotros no tengamos frío, etc. Sin embargo, hay muchas veces de que nosotros siempre vamos a sentir frío, vamos a sentir calor, etc. Pero la hormona es la encargada de mayormente regular nuestra temperatura, así como también regular el apetito sexual, y desempeña también un papel demasiado importante con lo que es la formación y el mantenimiento de toda la estructura ósea. Esta hormona es un estimulante y vasoconstrictor del músculo liso que juega un rol demasiado importante con lo que es nuestro comportamiento humano,
Entonces, ¿cómo influye? Pues influye tanto en una termorregulación, como ya lo mencionaba, de mantener nuestro cuerpo en la temperatura adecuada, en la temperatura que debe de ser, en el apetito, en el sueño, en una actividad motora, en la sexualidad, como ya lo decía, etcétera, ¿verdad? Entonces, existen inhibiciones del metabolismo regular de esta hormona que se relacionan directamente con desórdenes, ¿verdad? Desórdenes que pueda tener la hormona tanto en su disminución como en su alteración. Entonces, existen esos factores, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo influye eso? Pues puede influir como en una esquizofrenia, en ansiedad, depresión. Sabemos de que, y ya lo hemos escuchado, de que cuando la serotonina está demasiado baja, pues puede ser que la persona entre en depresión, en ansiedad. Entonces son factores que ocasionan, ¿verdad?, una serotonina baja. También una percepción de dolor, manías, migrañas. Sabemos que ante una migraña pueden haber demasiados factores que puedan influir en ella, y también tumores cardíacos. En este sentido, es necesario tener en cuenta que para poder obtener la serotonina, necesitamos obtener lo que es una sustancia que se llama triptófano. Entonces, el triptófano es un aminoácido que es un constituyente esencial de las proteínas. Entonces, la serotonina necesita de esta sustancia que es el triptófano. Entonces, el triptófano, ¿cómo lo vamos a obtener? Porque el organismo no es que lo vaya a producir así por así, ¿verdad? Entonces no, el triptófano se obtiene mediante los alimentos que ingerimos. ¿Y cuáles alimentos pueden ser? Puede ser el huevo, el arroz, cereal, pollo, legumbres, pastas, lácteos, etcétera, ¿verdad? Entonces, al ingerir esos alimentos, obtenemos esta sustancia que se llama triptófano. Entonces, teniendo el triptófano, ya se puede producir lo que es la hormona serotonina. Entonces, ¿qué pasa ya cuando se tiene? La es transportada por medio de las plaquetas hacia la sangre, ¿verdad? Entonces empieza la distribución y así es su proceso. Entonces, existe lo que es la serotonina por las neuronas y la serotonina plaquetaria. Entonces, cuando hay liberación de serotonina por neuronas, entonces acá cumple funciones como neurotransmisor. Sin embargo, lo contrario, cuando es serotonina plaquetaria, como su nombre ya lo dice, es liberada por las plaquetas y por medio de exocitosis. Y luego participa también en su activación claramente, lo que viene facilitando la agregación y el proceso de coagulación. Hola, mi nombre es Pablo Ortega. A continuación les hablaré un poco sobre los niveles de la serotonina. Como nosotros sabemos, la serotonina es una hormona. Es una de las 4 hormonas de la felicidad, pero también es un neurotransmisor. Entonces, los niveles de la serotonina se miden en un examen llamado serotonina en sangre. Uno le extrae la muestra de sangre al paciente y de esa muestra de sangre extrae el plasma. Y a través del plasma podremos medir los niveles de la serotonina. Los niveles normales andan entre 50 a 200 nanogramos por mililitros. ¿Qué pasa cuando una persona tiene niveles bajos de serotonina? La persona empieza a decaerse, a irritarse, a sentirse negativa, porque no está llegando bien esos niveles de serotonina. Como están bajos, como neurotransmisor no está transmitiendo toda la información necesaria a cierta parte del cerebro, ya que la serotonina es un químico muy importante que si no llega bien, si sus niveles están bajos, afectará mucho en el ánimo de esa persona. Si los niveles están bajos, la persona va a empezar a decaerse, a irritarse, puede caer en depresión. La persona que tenga los niveles bajos de serotonina puede llegar a un punto que puede caer en depresión esa persona. ¿Y cuáles son las causas? Varía mucho, y una de las causas principales es
que la persona no tenga una dieta rica en triptófano, ya que como sabemos la serotonina proviene del triptófano y el triptófano es un aminoácido no esencial. Es decir, que nosotros tenemos que ingerir alimentos, como decía mi compañera Natalia, que sean ricos en triptófano. Entonces esa es una de las posibles causas por la cual la serotonina puede estar baja, porque la persona no está ingiriendo muchos alimentos ricos en el triptófano. Otra causa puede ser que por algún problema que la persona haya tenido y su ánimo decaiga, esa persona puede hacer que empiece a tener niveles bajos de la serotonina. Otra cosa es que la serotonina como neurotransmisor no esté llegando a la parte del cerebro que ella transmite la información. Entonces, como no llega, el cerebro no capta la información de ella. Esa sería otra causa. Otra causa sería que la serotonina esté transmitiendo la información, pero los receptores de esa información no logran captar toda la información. Entonces es ahí donde la persona puede decaerse, donde empieza a sentirse pésimo, negativo. ¿Y qué pasaría si una persona tiene los niveles normales de la serotonina? La persona se siente feliz, se siente alegre, se siente positiva, todos sus pensamientos son positivos, ella no está pensando cosas negativas, es lo contrario. Cuando una persona tiene los niveles bajos de la serotonina, la persona está totalmente feliz, está alegre, positiva, su estado de ánimo es buenísimo, está buenísimo su estado de ánimo. Mi nombre es Yulisa Lisset Trejo Mazariego y yo les voy a hablar sobre la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor sintetizado por nuestro cerebro y permite la coordinación del movimiento, además de proporcionar la sensación de bienestar y placer y relajación. El cerebro tiene muchas funciones importantes, incluyendo el comportamiento, la misión y la actividad motora y motivación. Entonces, la persona que no la está produciendo bien no tiene mucha motivación para hacer cosas. La dopamina es una molécula especializada y en el sentido que actúa tanto como neurotransmisor como hormona. La dopamina suele asociarse por el sistema del placer del cerebro, suministrando el punto de sentimiento del gozo y del esfuerzo para motivar a una persona de manera proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando una persona está triste o desanimada, uno le puede brindar ánimos y apoyo. Un ejemplo de mal hábito puede ser que cuando tú te levantas por la mañana y quieres agarrar el celular para ver si te ha caído un mensaje, ahí es donde produces dopamina. Otro puede ser que cuando tienes tu teléfono y estás contestando un mensaje, ahí estás produciendo dopamina también. Otro ejemplo sería que cuando vas a comprar un producto, por ejemplo, una cartera, en este caso nosotras las mujeres, y escogemos una cartera y la compramos, ahí estamos produciendo dopamina también. Un punto importante es que la dopamina es un placer momentario. ¿Qué es un placer momentario? Esto quiere decir que la dopamina no dura por mucho tiempo. El rango normal para la dopamina es de 0 a 30 picogramos por mililitro. Una nota muy importante es que los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Como ya sabemos, la dopamina es un neurotransmisor que desempeña varias funciones en los seres humanos y otros animales. La dopamina no solo ha resultado ser el neurotransmisor responsable de las sensaciones placenteras. La dopamina también está involucrada en lo que es la coordinación de los movimientos musculares, en la toma de decisiones y en la regulación de aprendizaje y memoria. Sin la dopamina en nuestro organismo no sentiríamos curiosidad ni motivación. Las funciones que tiene esta vital sustancia química se ve reflejada en el movimiento. Si hay una deficiencia de dopamina en el cerebro,
los movimientos pueden parecer que están completamente descoordinados. También la dopamina se ve reflejada en lo que es la personalidad de cada uno de nosotros, que podría ser alguna pregunta si te consideras tímido, si te consideras inseguro, si te consideras valiente. La cantidad de dopamina que contiene la amígdala cerebral es una forma de poder probar si la persona es tranquila y confiada en sí misma, que sería una baja concentración, o si es miedosa y tiende a sufrir estrés, que sería caso contrario la alta concentración. También se ve reflejada en el sobrepeso, que no a todos nos produce el mismo placer saborear un pastel de chocolate, como por ejemplo las personas obesas tienen menos receptores de dopamina en su cerebro y por lo tanto necesitan comer cantidad para compensar ese déficit y sentir la misma satisfacción. También la dopamina se ve reflejada en lo que es la pasión por el riesgo, que en la adolescencia se corren más riesgos que en otras etapas de la vida. Es un hecho. Lo que no sabíamos hasta hace poco era que este comportamiento se puede atribuir a un aumento de la cantidad de dopamina en ciertas zonas del cerebro. Esto es más frecuente en los adolescentes y esto es lo que los lleva a equivocarse en sus expectativas y predecir resultados excesivamente positivos de sus acciones. Otro ejemplo donde se ve reflejada la dopamina es en gestión de estatus. Usando una técnica de neuroimagen, los científicos han demostrado que cuanto más alto es el estatus social de una persona, mayor es el número de receptores de dopamina que hay en su cerebro, y por lo tanto esa persona es más motivada y es más satisfecha consigo mismo. También se ve reflejada la dopamina en lo que es la creatividad. Las personas muy creativas tienen menos densidad de receptores de dopamina en el tálamo. Pero, ¿qué es el tálamo? El tálamo es una zona del cerebro encargada de filtrar los estímulos que llevan a la corteza cerebral. Esto impide que se filtren algunas señales y aumenta el flujo de información hacia el cerebro, lo que permitiría establecer conexiones que otras personas se le escapan. También la dopamina se ve muy relacionada con lo que es la memoria, ya que la dopamina controla la duración de la memoria, es decir, si su información se conserva durante en un intervalo de 10 a 12 horas en el cerebro y después desaparece, o si perdura por más tiempo. Si creemos que lo que aprendemos es importante, la dopamina activa al hipocampo para que archive esa información. Si nosotros creemos que lo que hemos aprendido no nos satisface, el recuerdo se diluye. También está relacionada la dopamina en la atención, en el sueño y en el humor. Por ello, podemos asociar niveles bajos de dopamina a problemas de memoria, problemas de movimiento, apatía, a tener dificultad para experimentar placer, satisfacción. Podemos presentar insomnio, problemas de atención, y en niveles elevados de dopamina se asocian a la hiperactivación. Pero, ¿dónde se origina la dopamina? La dopamina se produce en muchas partes del sistema nervioso, especialmente en la sustancia negra. También la dopamina es una neurohormona liberada por el hipotálamo, donde su función principal es inhibir la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la hipófisis.